Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta mañana de miércoles aquí en Despierta RD, donde recibimos de manera cordial a nuestro invitado central, Homero Figueroa, quien es el portavoz del gobierno, el director de Estrategia y Comunicaciones, DIECOM. Así es. DIECOM. Buenos días, Homero, ¿cómo estás? Buenos días, Loreni. Gracias por invitarme a tu programa. Me hace recordar viejos tiempos y siempre para mí es una alegría poder contactar con el público a través de estas plataformas. Qué bueno. Nosotros Bueno, damos la bienvenida saludos, don Homero. Saludos, Gilbert. Bienvenido. arrancamos inmediatamente con varios de los temas que teníamos en agenda aquí el día de hoy en los comentarios. Homero, ¿qué está pasando o qué tiene de conocimiento el gobierno sobre la situación que está aconteciendo con el plan de asistencia social de Supérate? Las tarjetas, lo que se está ventilando, que hay varias teorías, que si fue un fraude a los bancos, que si fue un hacker, que si a los colmados les están pidiendo darles una cantidad y entregar otra. Cuéntanos de esto. Antes de pasar a los detalles, me gustaría reivindicar la gran tarea que se está llevando a cabo a través del Gabinete Social y específicamente la gestión en el manejo de los programas sociales llevados a cabo por la funcionaria responsable Gloria Reyes. No podemos olvidar que cuando llegamos en el 2020 al poder encontramos 800,000 personas que se beneficiaban con los diferentes programas sociales. En un año y medio hemos llevado esas 800,000 personas a 1.650.000 personas. ¿Qué significa eso? Se ha extendido el programa. Primero, en una primera etapa, 500,000 personas, nuevos beneficiarios. Y en una segunda etapa, dictaminado por el presidente de la República en su discurso del 27 de febrero, 300,000 personas más. Eso significa un crecimiento de más del 100% en tan solo un año y medio. Si eso no es eficiencia administrativa, si eso no es capacidad gerencial, no sé cómo debería llamársele. Porque lo que los demás gobiernos pudieron conseguir en un tramo de 16 años, nosotros lo hemos conseguido en un tramo de un año y medio. Entonces, partiendo de ese hecho, también hay que recordar que los programas sociales daban la mitad de lo que nosotros damos. Y no me pueden venir con el argumento del periodo especial de la pandemia, donde los programas sociales se aumentaron para robustecer el presupuesto familiar en un momento en que la economía estaba cerrada, de que los trabajadores estaban suspendidos. Eso fue un programa temporal, que todo el mundo sabe, que elevó las asignaciones del Estado a los beneficiarios. Lo normal era la mitad de lo que se da ahora, unos 825 pesos. Nosotros hemos doblado esa ayuda. Si eso no es eficiencia gerencial, no sé cómo llamarle. Entonces, partiendo de que se ha hecho una gran gestión, tengo que decirte, porque soy parte de la comisión que está manejando la situación actual, hemos organizado diferentes comisiones, una que es responsable de manejar la estrategia de comunicación de esta situación, es una comisión conjunta entre funcionarios del sector público y ejecutivos de la institución financiera involucrada, que se ha hecho público. Se trata del banco BHD, es una. Entonces, tengo que decirte que la información que tenemos hasta ahora, lo primero, es que se trata de una mafia que está articulada desde hace mucho tiempo. Hay que decirle a la población que no es la primera vez que esto sucede. Podríamos decir que es la primera vez que sea en una dimensión importante, pero no es la primera vez. Solo hay que rastrear los archivos periodísticos y ustedes van a ver denuncias similares. ¿De qué se trata este evento? Hasta donde estamos informados, de la vulneración de un sistema que ha sido sobrepasado por los avances tecnológicos de la propia delincuencia. Las tarjetas de banda magnética están siendo cambiadas para el uso privado. Si yo les pregunto a ustedes, sus tarjetas no son de bandas magnéticas, sus tarjetas son tarjetas inteligentes.
Entonces, las tarjetas que usan los programas sociales son tarjetas de banda magnética, que son vulnerables a estas mafias organizadas desde hace mucho tiempo. Entonces, partiendo de ahí, se sabe que hay una mafia porque hay apresados desde los operadores de colmados, hay apresados, en los últimos días en Barahona se apresaron 3 personas con más de 100 tarjetas que pertenecen a esa mafia, guardan prisión y serán sometidos, como manda la ley. Ayer sometieron 3 más Correcto, a prisión al Ministerio preventiva. Público. Entonces, no podemos apresurarnos en sacar conclusiones. No podemos apresurarnos en señalar deficiencias o responsabilidades. El gobierno, primero desde el ángulo de la comunicación, ha sido transparente, tanto el gobierno como la institución financiera involucrada, porque yo he sido testigo de los diferentes comunicados públicos que ha emanado de la comisión que está manejando día a día la situación. Entonces, se ha actuado con responsabilidad. Hasta ahora, nadie puede sacar conclusiones. Si saca conclusiones, se está apresurando porque lo hace sobre bases especulativas, porque no se puede dictaminar ni condenar ni a actores privados ni a actores públicos ante un hecho que está a la espera del resultado final de una investigación. ¿Qué ha hecho el gobierno y cuál es su responsabilidad? Este gobierno desde el principio ha dicho que cree en un sistema de consecuencias y lo ha demostrado. En este gobierno nada se queda sin sanción porque no creemos en la impunidad. Creemos en que todo el mundo debe ser responsable en igualdad de condiciones como cualquier ciudadano ante la ley. ¿Y cuál es la responsabilidad de un gobierno? Someterlo a los mecanismos institucionales que la ley define. ¿Dónde está ese caso ahora mismo? En el Ministerio Público. Entonces, esa es la institución responsable de dar un informe final. Y quiero decir lo siguiente. Hoy no sabemos qué tan amplia sea esa red de complicidad. No lo sabemos. Entonces no podemos señalar en base a especulaciones responsables en uno y otro lado. Pero sí quiero afirmar lo siguiente, que cuando el Ministerio Público defina, culmine la investigación y haga público el resultado, todo aquel que esté involucrado, no importa en qué ámbito se desempeñe, si en el ámbito privado o en el ámbito público, tenga responsabilidad en el hecho, tendrá que pagar las consecuencias del mismo. Es lo único que podemos decir hasta ahora. De ahí a señalar, de ahí a tratar de que el gobierno tome decisiones en contra de funcionario X o cual, yo creo que es una especulación sin base. Y si ustedes me preguntan con respecto a la denuncia realizada por el senador Dionis Sánchez. Sobre eso te iba a preguntar. Sí, me imagino que sí. Sí, sí. ¿Qué ha pasado con eso? No puede haber pasado nada porque el senador, si tiene conocimiento de una información, tiene que hacer lo mismo que nosotros hacemos. Vamos al Ministerio Público. Cuando el gobierno recibe una información de algo irregular, ¿qué hace? Somete al Ministerio Público. O sea, que lo correcto sería que Dionis Sánchez... Correcto. O sea, que no lo ventile en los medios, sino que vaya al Ministerio Público y lo lleve. Porque esa técnica es muy conocida, Hacer un señalamiento tratando de sacar una ventaja político-electoral de una coyuntura que está afectando una institución que busca el bienestar colectivo de los dominicanos. Homero, pero el Ministerio Público tiene la facultad también de actuar de oficio, puede llamarlo. Sí, pero el Ministerio Público va a decir, senador, visítenos por favor a nuestro despacho y explíquenos cuáles son los colmaderos que ese funcionario le dijeron, te vamos a dar 800,000 pesos para que tú nos retires tanto y tanto de esta tarjeta. El Ministerio Público puede hacerlo de oficio. Sí, eso es verdad, Gilbert, pero imagínate el Ministerio Público sobrecargado está muy ocupado con tantos casos de corrupción que tienen carpeta. Caramba. Corrupción acumulada por 16 años. Se cuentan por cientos los casos que se están investigando que tiene el Ministerio Público ahora bajo su responsabilidad. Si lo hiciera con cada denuncia que los políticos de la oposición hacen,
no podría Pero estamos atender, hablando de un senador, no podría cualquiera. atender un político de la oposición. Pues si lo digo yo, pasa de Un po- desapercibido, un yo no soy político, nadie. y yo te Pero un puedo senador que está te hablando. puedo mencionar varios senadores que hacen denuncias sin sustento. ¿Por qué? Porque todo en República Dominicana, y no han superado esa cultura, no entienden que los tiempos han cambiado, que la política se ha elevado y que la competencia política debe hacerse desde el punto de vista de la contradicción de ideas, proyectos y visión de país, no en base a denuncias alegres que buscan clavar banderillas a un toro que no existe. Entonces conocemos esas técnicas. Si usted, si yo, Homero Figueroa, tengo conocimiento de un hecho, yo voy a la instancia que tengo que ir y deposito esa denuncia, porque no hay nombres, y se supone que los detalles que él dio debe conocer el nombre de ese ¿Se ha responsable. pensado auditar ese programa, Homero? Nosotros estamos esperando el resultado de la investigación del Ministerio Público. Todo lo que sea necesario hacer. Luego lo van a auditar. De hecho, todo se auditará en el gobierno, porque recuerda que el presidente Abinader desde el principio ha estado robusteciendo la facultad tanto de la capacidad de auditoría interna a través de la Contraloría, como también el empoderamiento de la Cámara de Cuentas independiente que tiene el país, por primera vez. Homero, Que no es una Cámara de Cuentas que depende de la voluntad política del gobierno actual. en la primera pregunta tú hiciste el énfasis de todo lo que ha hecho el gobierno en este poco tiempo En esa materia. en la materia de asistencia social. Correcto, y hay que reconocerle a Gloria Reyes una gran capacidad de gestión. Claro, y responsabilidad. Y recuerdo que el presidente Abinader en su discurso de rendición de cuentas también exaltaba lo que había crecido las ayudas sociales. Y hablamos Así de es. 1.650.000 familias, doblando la Así cantidad de familias que reciben el subsidio. Pero ¿significa esto que la pobreza aumentó? ¿El Bueno, gobierno está diciéndonos que la pobreza aumentó en el periodo del presidente Abinader o era que no estaba Tú enfocado? sabes que nosotros, que somos una generación de políticos diferentes, que somos una generación que habla con franqueza y con veracidad a la población, no retorcemos la realidad para hacer extraordinario lo ordinario, sino que aceptamos la realidad de estadística. Por ejemplo, se publicó una estadística de la CEPAL que indica que en la República Dominicana la pobreza aumentó en 2%. En esa publicación también se comparten las estadísticas del crecimiento de la pobreza en toda América Latina. Y la CEPAL indicaba que 86 millones de personas habían caído en nivel de pobreza, producto de la pandemia, porque no nos olvidemos, estamos recién saliendo. Bueno, todavía tenemos la existencia porque es un virus que se hará endémico. Debemos reconocer que fue una batalla campal contra este enemigo invisible que cerró nuestra economía y que solamente la gestión eficiente, el trabajo incansable de un gobierno completo encabezado por su presidente de la República, que trabaja 16 horas al día, pudimos restablecer la economía dominicana y que volviera a crecer de manera extraordinaria. Entonces yo te diría, sí, ha aumentado la pobreza en un 2%, producto de la pandemia. Pero también tenemos el contrapeso de que el crecimiento que tuvimos en el 2021 fue de un 12.3%. La República Dominicana está en capacidad de recuperar todos los niveles perdidos producto de 2 años de batalla campal contra un virus que amenazó la existencia económica, social y política de la República Dominicana. Entonces, por eso estamos llevando a cabo todas estas ampliaciones, porque cuando un ciudadano pierde la capacidad del sostenimiento individual, yo creo en el principio de subsidiariedad. Ahí actúa el Estado para ayudarle a recuperar su capacidad de sostenimiento a través de los programas sociales y a través de la creación de empleos, porque hay una diferencia de supérate con los programas sociales antiguos. Es que nosotros no creemos en el clientelismo permanente, no creemos en la existencia de programas sociales que busquen perpetuar la condición de atraso económico de los ciudadanos. Creemos en programas sociales que empoderen al ciudadano
para en un momento determinado poderle decir al gobierno, te entrego tu tarjeta porque ya no la necesito, dásela a otra persona que la necesite. Entonces, por eso Supérate entraña una serie de programas conexos que buscan formar a la gente en capacidades técnicas, que buscan que la gente pueda hacer un pequeño negocio, porque no queremos que el pueblo dominicano permanezca en perpetua dependencia de los programas públicos. Es otra visión. Homero, la oposición critica bastante la inversión que hace el gobierno en materia de publicidad, que según dice el senador Iván Lorenzo, supera. A propósito de Supérate. Célebre senador. Sí. Las declaraciones del senador Iván. Supera la inversión del pasado gobierno de Danilo Medina en los medios de comunicación. Ese era el ejemplo que te ponía yo de que nosotros no recurrimos a retorcer la realidad. Hay una frase de un senador norteamericano que a mí me encanta cuando ejercía este trabajo que ustedes realizan hoy, es: todo el mundo tiene derecho a su propia opinión, pero no todo el mundo tiene derecho a sus propios hechos. Los hechos son incontrovertibles, las opiniones son variables y diversas, pero el hecho es uno. Entonces, yo voy a las estadísticas, son públicas. En el 2019, ¿cuánto invirtió en publicidad el gobierno de Danilo Medina? De manera abierta, o sea, presupuestaria, 5.600 millones. En 8 años. No. En el 2019 solamente. Solamente el 2019. 5.600 millones. ¿Cuánto invirtió el gobierno del presidente Luis Abinader en su primer año completo, 2021? 1.926 millones. Si usted hace una regla de 3, se va a encontrar que es una reducción de más de un 65%. ¿Están pasando hambre los medios de comunicación? No creo. ¿Ustedes no colocaron publicidad? Que están pasando hambre. No creo que están pasando hambre. Dependen de la publicidad oficial. Y muchos amigos míos que me señalan... ¿Los periódicos por poco y cierran entonces, Homero? No cerraron. Si no están colocando. No cerraron, le estamos colocando, estamos colaborando. Muchos amigos míos me señalan que todavía eso es mucho dinero. Y la respuesta que yo doy es precisamente esa. Yo le decía a un buen amigo que si yo fuera a dirigir la dependencia que me ha tocado, la responsabilidad, con los principios y valores que llevé a cabo a través de los años que trabajé en la comunicación, la inversión sería cero. ¿De publicidad? ¿En publicidad? Sí, porque yo, por ejemplo, cuando hacía el trabajo de ustedes, yo no tenía publicidad oficial, nunca la tuve. Nunca la busqué, nunca la tuve. Y hacía este trabajo. Pero cuando uno está manejando una responsabilidad colectiva, se da cuenta de un elemento fundamental. No puede ser cero. No puede ser cero precisamente porque los medios, el ecosistema de comunicación de la República Dominicana depende en un buen grado de la inversión oficial. Entonces, no puede existir una democracia vibrante, fuerte institucionalmente, sin medios de comunicación que hagan su trabajo profesional. Hay una diferencia en este gobierno, y es que yo digo, los 1.926 millones que nosotros invertimos, hay una diferencia cualitativa. No lo invertimos como una herramienta de control de la libertad de expresión. No lo invertimos como una herramienta de esclavitud de mentes en los medios de comunicación, como durante 16 años. Esclavitud de mente. Sí. Me gusta ese concepto. Sí, porque el PLD creía en la publicidad como un instrumento para limitar la libertad de expresión. Al PLD siempre le disgustó los comunicadores y periodistas que decían la verdad, les disgustaba. ¿Y a este gobierno no? No. A nosotros nos encanta. Es abierto y democrático. Totalmente, y lo ha demostrado. ¿Cuándo un periodista o un comunicador ha recibido una llamada del Palacio Nacional para trazarle pautas? Por ejemplo, de Homero Figueroa. De Homero no ha recibido. No lo puede y yo soy el responsable. No la puede recibir de nadie. Porque nosotros, si el presidente de la República es el primero, y yo lo atestigo por mi relación personal con él, mientras yo hacía este trabajo, siempre fue respetuoso de la manera en que yo hacía este trabajo. De hecho, pagó el precio de ser mi amigo.
porque por ser mi amigo, yo era el que menos lo entrevistaba, porque yo no hacía entrevistas complacientes. Entonces, esa es una diferencia cualitativa. Aquí invertimos en comunicación como herramienta para hacer fluir la información gubernamental, pero no utilizamos el dinero público para controlar o subyugar al ecosistema de ¿Usted se medios. atreve a ir a un debate público, Homero? Es una diferencia cualitativa importante. ¿Usted se Que yo atreve a ir? quiero que se diga Sí. cuando terminemos este proceso, cuando pase mi tiempo por esa posición pública, que es corto el tiempo. Ahí uno llega por voluntad de un presidente, Sí, correcto. y también se va por voluntad del presidente o por voluntad propia. Que yo quiero que se diga, en el ecosistema de medios, que se diga, por primera vez tuvimos un largo periodo de libertad. Y lo digo aquí hoy. Todos los periodistas, todos los comunicadores, con o sin publicidad oficial, tienen libertad para ejercer su trabajo. ¿Cuál es el trabajo de un comunicador o un periodista? El sentido crítico. Pero el sentido crítico basado en el respeto a la verdad, no a la especulación. Homero, ¿usted se atrevería a ir a un debate con Marchena y debatir ese tema del gasto de publicidad? Porque es una contraposición entre lo que usted dice y lo que dice el gobierno pasado. No, Ustedes han gastado casi similar. Yo le invitaría a usted, yo se lo podría facilitar o solicitarlo a través de los mecanismos institucionales que existen, todo el récord de inversión. Sentarse con él. No, usted puede hacerlo, es pública. Son esa públicos, información. son informaciones Es públicas. información pública. Si yo le digo que gastamos 1.926 millones, usted rastrea las estadísticas, se va a encontrar. Y si yo le digo que ellos gastaron más de 5.000 millones, usted rastrea y se va a Homero. encontrar abierto, porque la diferencia es que en este gobierno no hay un presupuesto colateral. No hay dos DIECON, hay uno solo, el que yo manejo. Y en las administraciones pasadas usted sabe que había más de uno. Y se manejaban fondos de diversas maneras. Que ya eso no ocurre. Habían fondos Homero, ocultos que se manejaban. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, había advertido hace unas semanas de que la próxima pandemia sería el huracán Hambruna. Nosotros estamos recibiendo los remanentes de la situación del impacto y el alza de los commodities, de los precios de primera necesidad, artículos de primera necesidad o materia prima, el tema de los combustibles, entre otros. Y creo que es uno de los puntos más sensibles que tiene la población dominicana, porque todos necesitamos comer y de alguna forma hay muchos productos industrializados que van de la mano con este impacto. ¿Cómo está trabajando esto el gobierno, sobre todo de cara a un proceso de reelección que se está trabajando, que se está avecinando, que ya se está comentando? Bueno, el presidente de la República y los principales funcionarios, cuando nos referimos al tema último de la reelección, decimos que estamos trabajando para gobernar bien en este periodo. Obviamente la Constitución permite al presidente de la República optar por otro periodo, pero no es la coyuntura actual. Estamos trabajando para vencer los problemas actuales. Y con respecto a esa proyección posible, de esa hambruna global y colectiva, porque estamos ante un fenómeno global, no local, nosotros estamos poniendo el esfuerzo que pusimos para enfrentar la otra situación que nos llegó de fuera, la pandemia. Y el pueblo dominicano creo que está confiado, está tranquilo en que esa habilidad gerencial, esa capacidad de expertise exhibido por este gobierno para luchar contra la pandemia, también lo podrá ver en esta lucha contra la inflación global, producto de esa consecuencia disruptiva que tuvo la pandemia y ahora el conflicto geopolítico que afecta a Rusia, a Ucrania, a Europa y a todo el mundo de manera indirecta. Yo creo que las medidas que estamos tomando le van a evitar a la República Dominicana una situación difícil, como le evitaron una situación difícil en el periodo de la pandemia, o no esperábamos que en pandemia escasearan los alimentos, porque estaban cerradas las actividades, estaba a medio gas el sistema logístico de distribución internacional y local. ¿Y alguien puede decir que faltó un producto en la República Dominicana? No, porque ese es otro ejemplo de capacidad gerencial. En el Ministerio de Agricultura se ha hecho un trabajo extraordinario para que toda la producción dominicana aumente, exceptuando dos productos. Vuelvo y repito. ¿Cuáles? El ajo y el cerdo. Y los dos por razones entendibles. Sí, Pero sí. luego tenemos una superproducción, por ejemplo, en el sector avícola.
Este país consumía 14 millones de unidades de pollo al mes y está consumiendo 16. Y nosotros la estamos produciendo. Tenemos una gran reserva. ¿Por qué está tan cara la libra de pollo entonces? Bueno, es que el pollo ¿Y le estamos produciendo aquí? El pollo se ensambla, es un producto ensamblado. El Sí, 70% del componente de cada pollo, del pollo que usted se come, es importado. Maíz. ¿Por y qué usted no materia se prima? siembra maíz aquí? Exactamente. ¿Por qué no se siembra maíz si hay una tierra fértil para eso? Históricamente, no, si tú supieras que no le ha ido bien al sector No le ha agrícola ido con bien. la siembra de maíz que históricamente hemos tenido en la República Dominicana, pero son elementos que se pueden evaluar. Entonces, todo tiene una explicación. El pollo es un 70% de materia prima importada, sorgo, maíz, y usted sabe que se ha disparado este commodity a nivel internacional en un porcentaje extraordinario. Y lo que hemos hecho nosotros es generar políticas públicas para equilibrar ese impacto internacional y que no llegue al presupuesto familiar del consumidor. Lo conozco de primera mano porque las varias crisis del precio del pollo tuve que trabajar con el sector agropecuario para enfrentarla y comunicarle al país lo que estábamos A propósito ahí, don Homero, ayer se estaba discutiendo el tema de eliminar los aranceles a algunos productos básicos que son importados para que lleguen más barato a la población dominicana. Los productores de pollo básicamente estaban ahí ayer muy guapos porque ellos dicen que no le conviene a ellos y que podrían desaparecer la mayoría de esos sectores. No, los productores pueden estar tranquilos. Los productores mantienen una comunicación fluida, tanto a nivel del Ministerio de Agricultura como incluso con el presidente de la República, porque yo he asistido a reuniones donde ellos han estado presentes en Palacio. Acuérdese que este es un presidente que escucha, este es un presidente que busca consenso, que lo habla todo, que baraja, pone sobre la mesa a todos los actores. Pero estamos pasando por una situación excepcional y nosotros tenemos que garantizar la seguridad alimentaria del pueblo dominicano mientras protegemos la producción nacional, pero no nos podemos quedar de brazos cruzados a esperar un embate. Mire cómo usted me menciona el precio del pollo, sí. y lo hace correctamente porque en varios procesos hubo picos de aumento de precio producto de la demanda interna crecida y también producto del impacto internacional del aumento de los commodities. Hubo decisiones que moderaron para el consumidor el precio del pollo, mientras mantenían un mercado fluido para los actores productivos. Será igual ahora. Necesitamos tomar medidas extraordinarias y debemos pedir la colaboración de todos los ciudadanos porque todos tenemos que aportar una cuota de sacrificio para sacar a la República Dominicana bien de esta situación especial que vive. Homero, si en este momento, porque aquí ha venido diferentes sectores y dicen, en este momento el gobierno está descendiendo, ustedes tienen mediciones constantes, los partidos políticos en general y más ahora con esta contienda que se avecina. La popularidad del presidente. ¿Cómo está la popularidad del presidente Luis Abinader? ¿Cómo está la población con todos estos temas? Y sobre todo, si la reelección fuera un hecho y si el presidente fuera a reelegirse, ¿cómo quedaría? Sobre todo porque nos dicen, no, que se ve en primera vuelta con 65. Sí. Él ganó en un contexto 51 y donde tanto. 16 años la gente dijo, los queremos fuera al PLD, y no sacó 60. Y alguien dijo aquí que se iba con 65 en primera vuelta. Mérido, el de Mérido titulación. Torres, sí. Correcto. Cuéntanos. Le preguntan a la persona correcta, porque dentro de mis responsabilidades está realizar. Por eso le preguntamos. Correcto, las mediciones. Ahora, esta persona correcta que hace las mediciones también tiene un principio. Es que a mí no me gusta utilizar esta data, que es una herramienta de trabajo, como una especie de bandera competitiva electoral y estarla exhibiendo. Lo que sí le puedo decir es que desde el primer día hasta ahora hemos mantenido unos niveles excepcionales de apoyo a la gestión y de satisfacción con la gestión del presidente Abinader y con la gestión del gobierno. Muy por encima de ese 65 que usted dice. ¿Cómo? Y ese es el trabajo, Muy que tenemos por que hacer. encima del 65. Sí, cómodos. Yo le digo, estamos cómodos. Y el escenario que usted plantea, si fuera hoy, A pesar del combustible, si fuera hoy, de la comida. Ganaríamos mucho a poco. Mucho ¿Le a poco. pasan el rol a Leonel? Pero por Dios, ejemplo. por Dios.
La oposición completa sumada no es competitiva. Ok, La bien. oposición completa. Sumada. Entonces, no habría necesidad de modificar la Constitución para el 50+1 Este gobierno no quiere modificar la Constitución para el 50+1. Acuérdense que es público el documento de propuestas de reforma del gobierno que depositó en el CES. Esa es otra mentira y esa es otra manera de competir de manera desleal en la política. Muy bien. Este gobierno ganó con el 50+1 y si va a la reelección va a competir con el 50+1. No hay necesidad de Pero de ¿para reformar qué? la ¿Y Constitución. para qué? Con un candidato presidencial que tiene más de un 65%. Que se preocupen los demás que no lleguen a un 20%. Homero, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a Muy ustedes. amable. Muchísimas gracias a Homero Figueroa, quien es el portavoz del gobierno y el director de estrategia y comunicaciones de la presidencia. Muy interesantes las declaraciones. A ustedes lo dejamos. Recuerde, haga el bien que el bien paga y el mal cobra. Nos vemos mañana a partir de las 6 aquí en Despierta RD.